Bueno, vamos a la palabra, ¿les parece? Quisiera iniciar leyendo un versículo del capítulo 9 de Hebreos. Todos estamos leyendo Hebreos, ¿verdad? Estamos ya en el capítulo 9 el día de hoy, y un capítulo muy importante en este contexto que estamos estudiando, que es la oración en el nuevo pacto. Hay muchas diferencias entre la oración que se hacía en el antiguo pacto y lo que nos enseñaron a nosotros de una manera religiosa, a lo que es la revelación de la oración en el nuevo pacto en Jesucristo. Dice aquí el versículo 11 del capítulo 9 de Hebreos, dice: pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo vino ya fue consumada la obra, hace 2000 años. Esta es una revelación en la que toda la iglesia, no solamente Casa de Bendición, toda la iglesia universal debe estar caminando. Cristo vino ya y cumplió todo, ¿sí? Todo lo que había sido planeado, lo que había sido profetizado, lo que había hablado Dios a través de los profetas, ya fue cumplido. Todo lo que Dios hizo a través de Moisés, de su pueblo y del tabernáculo, ya se cumplió. En el capítulo, creo es en el 7, nos decía el mismo autor de Hebreos, dice: lo que nosotros conocimos y lo que ellos vieron solamente fueron sombras y figuras. Todo lo que se vivió en el tabernáculo, los sacrificios, el sacerdocio, todo lo que se hacía solamente fueron sombras y figuras que anunciaban lo verdadero. Dice: porque a Moisés se le dijo: haz este tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado. ¿Dónde estaba el modelo? En el cielo. ¿Sí? En el lugar donde se encontraba Dios, en su misma presencia. Es decir, a Moisés en oración, en un momento de comunión con Dios, se le reveló, se le mostró el diseño del tabernáculo, y él lo hizo conforme a ese modelo, pero fue un modelo terrenal. Esta es la gran diferencia entre las cosas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Todo lo del Antiguo Pacto, todo lo del Antiguo Testamento son sombras y figuras que anunciaban lo que se iba a cumplir. Pero hoy todo eso está cumplido en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, todo está cumplido en Jesucristo. Entonces no podemos seguir repitiendo las mismas formas del pasado, porque ya esas no están operando, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? De que no es por obras. Ya no es por obras, no es porque te portes bien, no es porque hagamos mandas y sacrificios y promesas y queramos agradar a Dios en nuestras fuerzas o conforme a nuestra mente. Eso ya se acabó, ¿sí? No hay nada que haga el hombre que pueda acercarle a Dios. La única manera de poderse acercar a Dios es por medio de la fe en su palabra. Y esa palabra nos lleva a Cristo. Cristo es la misma palabra, Él es el Verbo encarnado, el Verbo hecho carne, el Verbo que vino y cumplió todas las señales y las figuras del Antiguo Testamento. Ya fue cumplido. Por eso decimos, hoy somos herederos. Hoy no estamos caminando en promesas de Dios, caminamos en realidades de Dios. Esto es lo que tiene que ir cambiando nuestra mente. No se trata de religión. Nos enseñaron desde muy pequeños a tener religión. El mundo vive en religiones, en filosofías, en ideologías. Así vive el sistema del mundo. Esas apartan de Dios.
son contrarias a Dios porque son obras humanas. El tabernáculo mismo y todo lo que Moisés hizo y lo que hicieron los sacerdotes fue terrenal. Fue terrenal. Pero Jesucristo todo lo que ha hecho es celestial. Entonces estamos hablando de una distancia enorme entre lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. Hoy nosotros no nos movemos en cosas terrenales, nos movemos en cosas espirituales. Y entonces tiene que cambiar nuestra mente, porque somos seres finitos, terrenales, carnales, viviendo una experiencia celestial. ¿Sí? ¿Sí les cabe eso en la mente? Somos seres terrenales. Mientras estemos aquí, en esta vida, somos humanos, somos terrenales, expuestos a todas las debilidades de la carne, pero estamos viviendo una experiencia espiritual en Cristo. No son pequeños momentos o pequeñas experiencias espirituales. La religión provoca a través de las emociones que las personas tengan experiencias, ratos espirituales, ratos en que son inspirados, en que son motivados, en que salen de la realidad cotidiana. Eso es la religión. Pero Cristo, en la revelación de su palabra, nos traslada del reino de la oscuridad terrenal, carnal, al reino de la luz, por medio de la fe, al Espíritu. Y el Espíritu viene a operar en nosotros, dentro de nosotros, está en nosotros, habitando. Y entonces ya no hay más tabernáculo. El único tabernáculo que hoy permanece es el tabernáculo celestial, que no está en nuestras vistas. Ahí está el Padre, ahí está Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Pero así como está allá, está en cada corazón, en cada templo humano que ha sido hecho morada de su Espíritu. Son cosas grandiosas las que estamos hablando. Es más grande de lo que podemos entender. Por eso necesitamos de la fe, y no una fe humana, una fe basada en la Escritura. Si yo no creo en lo que me dicen, no creo en lo que oigo, creo en lo que está escrito, en lo que está revelado, en lo que el Espíritu me da entendimiento para vivirlo. En eso caminamos, ¿sí? Ahora, a veces se piensa equivocadamente que al hablar de el nuevo pacto y del Nuevo Testamento, pues entonces ya todo lo del Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto no nos es útil, no hay que estudiarlo. No es así. O sea, ahí hay verdades. Dice el apóstol Pablo, todo lo que fue escrito, todo lo que está en el Antiguo Pacto y en el Antiguo Testamento, dice, es para nuestra enseñanza, para que tomemos ejemplo. Es decir, que no podemos nosotros avanzar en la revelación del nuevo pacto si antes no hemos entendido, conocido la revelación, la enseñanza en el antiguo pacto. ¿Sí? Entonces seguiremos recurriendo en muchos momentos a la Escritura en el Antiguo Testamento para tener enseñanza, para tener palabras, para que Dios hable a nuestras vidas. Claro que sí. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que no estamos ya siguiendo formas, no estamos cumpliendo con rituales, no estamos pensando en lugares. ¿Sí? Cuando uno habla de iglesia, lo primero que se te viene a la mente es un lugar, un templo, un edificio, un auditorio donde te vas a reunir. A eso me refiero. Esa es la enseñanza que tenemos por la religión. Y Dios no habla de eso. Dios dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en el corazón quebrantado y humilde de espíritu, que en la fe se ha entregado a Jesucristo. Allí mora su espíritu. Entonces hablamos de templos vivos, que somos nosotros, los hijos de Dios. Son cambios totalmente radicales que transforman nuestras vidas. Así que no es igual la adoración en el antiguo pacto que lo es ahora en el nuevo pacto. Todo cambia,
todo ha sido cambiado y nosotros necesitamos esa mente renovada para movernos en eso. ¿Qué diferencia hay entre el Antiguo Testamento y Antiguo Pacto? Ustedes tienen sus Biblias y su Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene varios pactos. Dios es un Dios de pactos y desde el principio hizo pacto con Adán y así vino. Hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con los patriarcas, hizo pacto con Moisés. Entonces, cuando hablamos del antiguo pacto, nos referimos a Moisés, a la ley de Moisés, al pacto que hizo Dios con Moisés y que de ahí se desprendió toda la adoración como Dios quería que se hiciera para aquel tiempo, para Israel. Entonces, Antiguo Testamento es todo lo escrito desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Es la escritura que contempla toda esa etapa histórica y que incluye el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto, cada vez que lo mencione, me estoy refiriendo al pacto que hizo Dios con Moisés y la ley, porque la ley fue la normativa para que el pueblo supiera cómo agradarle a Dios. Entonces, la ley habla de acercarse a Dios por obras. Todo aquel que no cumpla con lo que está aquí escrito es condenado. Esa era la ley, ¿sí? Esa era la única manera. Cristo ya cumplió con la ley. Nosotros no tenemos que cumplir con ninguna ley. La hemos cumplido en Cristo. Esta frase, les he dicho yo, es importantísimo meditarla. Cada vez que la veas en la Escritura, está hablando del hombre corporativo, del hombre en comunión, de la nueva humanidad, en Cristo. En Cristo no somos individuales, somos un hombre corporativo, somos su propia iglesia, su propio cuerpo, ¿sí? Entonces el Nuevo Testamento incluye los 4 evangelios en las Escrituras y todas las cartas hasta Apocalipsis. Ese es el Nuevo Testamento, la parte que ustedes tienen ahí en su Escritura. El Nuevo Pacto es lo que Dios confirmó y firmó a través del sacrificio en la cruz en Jesucristo, ¿sí? Hubo pactos anteriores, después dijo Dios a través de Ezequiel, a través de Jeremías, y lo acabamos también y lo estamos leyendo en Hebreos, que todos esos pactos se terminaron. Hoy hay un nuevo pacto que fue anunciado por los profetas. Dijo, en aquel tiempo, dijo Dios, yo haré un nuevo pacto con mi pueblo que incluya a todos los salvos, no solamente a Israel. Y pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones, ya no en tablas de piedra. Y les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu en ustedes para que todos me conozcan. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En eso estamos viviendo. Esa es una realidad para nosotros. No es una religión, es una vida en el Espíritu. Las religiones nos apartan de la vida en el Espíritu. Las prácticas religiosas no nos permiten tener un verdadero entendimiento y revelación de Dios. Pero cuando hay entendimiento de la palabra, caminamos en la vida espiritual. Y la vida espiritual no se vive en momentos espirituales y momentos naturales, ¿sí? La vida en el Espíritu es una sola vida. La vida en el Espíritu no es para cuando estamos reunidos o solamente para cuando estamos orando. Todo lo que hagamos, todo lo que somos, donde quiera que estemos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, está en todo lugar, ¿sí? Esta es la maravilla. Entonces, Cristo está reinando. Dice la Escritura, está sentado en el trono a la diestra de Dios. ¿Por qué sentado? ¿Quién se sienta? El que ya terminó, el que ya descansó. Porque toda la obra fue hecha, está consumada. Ahí está Él, el gran sumo sacerdote, que intercede por todos nosotros, los salvos. Pero como Él es espíritu vivificante, ya no es un cuerpo, ya no es Jesús de Nazaret, es Jesucristo, el Hijo de Dios, exaltado, reinando en espíritu.
que habita lo mismo allá que aquí. Eso es tremendo, ¿verdad? ¿Dónde habita? En el corazón del creyente, por medio de la fe. No por cómo te portaste, no por cómo viviste antes, o incluso por cómo vives hoy, sino por la fe. Por la fe. La fe en Jesucristo es suficiente para justificarme. A través de la fe en Cristo, Dios me declara justo, justa delante de Él. Es decir, sin culpa, sin pecado, sin deuda delante de Él. Mucha gente dice, ¿cómo es posible eso? Sí, yo he compartido el Evangelio con personas que por la vida en Cristo hubo la oportunidad de conocer sus historias. Y me decía uno de ellos, no entiendo, ¿cómo es posible? En este caso, yo le quité la vida a una persona. ¿A poco Dios ya me perdonó? Si la justicia del hombre me está persiguiendo. Él estaba huyendo. El crimen había sido en un lugar lejano y él estaba pues ocultándose. Y así vivía por años, ocultándose de que la ley no lo fuera a localizar, porque le aplicarían pues ahora sí que la justicia que corresponde. Y a la hora que le compartimos el Evangelio y que Dios puede perdonarle de todos sus pecados por la fe, chocaba con su mente. Dice, ¿me puede perdonar? Sí, si tú crees, si tú te arrepientes, si decides cambiar tu manera de vivir, Dios te perdona, te reconcilia con Él, quita esa deuda de ahí del libro donde está anotado, queda borrado. Y dice Dios, no me debes nada. Te pongo un caso extremo. A lo mejor nosotros no le hemos quitado la vida a nadie, ni hemos hecho cosas graves, por así decirlo. Pero delante de Dios dice, no hay justo ni uno antes de Cristo. No hay uno solo, porque heredamos de Adán la naturaleza de pecado. Pero por la fe es quitado. Somos justificados, somos declarados justos, sin culpa, sin deuda. Todo te es perdonado hacia atrás, en el presente y hacia adelante. No hay más acusación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, conforme a la religión, sino andan en el Espíritu. El Espíritu de Dios mora en ellos, alumbra su entendimiento y les ayuda a ver la vida, las relaciones, todo cambia desde la perspectiva del Espíritu. ¿Sí? Hablando del Antiguo Testamento, pues el libro de los Salmos sigue siendo un libro muy útil para nosotros, porque allí hay maneras de cómo expresarle a Dios el alma, cómo abrir el alma delante de Dios. Ahí vamos a encontrar muchos ejemplos. Vamos a encontrar maneras en las que Dios responde. Es decir, el Antiguo Testamento nos sigue enseñando. Entonces no lo descartamos, solamente que tenemos un entendimiento diferente. Ya no hablamos de promesas, ya no hablamos de cosas que van a acontecer, no hablamos de obras, hablamos de hechos consumados. Y nos apropiamos entonces de esas palabras. Dice el salmista David en el Salmo 32:8, dice que Dios le contesta. David habla con Dios, Dios le oye y le contesta. Y le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Desde la perspectiva del nuevo pacto, donde todo ya fue hecho, ¿cómo entenderíamos esto? Pues hoy el Espíritu de Dios está en nosotros. Y nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu. Él nos va a enseñar. ¿Cuándo? Todos los días. Ya no es en la enseñanza humana, ya no es en mi propia mentalidad. Yo recurro a la mente de Cristo
al Espíritu de Dios que está en mí y Él me enseña, Él me hace entender y me dice en qué camino andar. ¿Por qué? Porque ya la ley está en mí. ¿Sí? Ya no es que me esté diciendo allá afuera, no hagas esto, te queda prohibido esto. No, no hay más prohibiciones. Hay una guianza directa del Espíritu para caminar en lo que a Él le agrada. ¿Sí? Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Aquí hablaba el salmista a futuro. Esto ya fue cumplido. Hoy los hijos de Dios caminan en la realidad de que Dios está siempre en nosotros y con nosotros. Y que nunca deja de mirarnos. ¿Sí? Donde quiera que estemos. Este es el nivel de conciencia en el que hoy andamos. Dice el Salmo 51, otro ejemplo. 51, versículo 6. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Dónde es donde ama Dios? Él ama la verdad en lo íntimo. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Dónde está Cristo? En nosotros. Entonces dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas a cada uno en la comunión. Tienes comunión con aquellos que están en Cristo. Entonces, ¿nos ama? Es una realidad. Es una realidad. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es lo secreto? Esa comunión íntima con Él. ¿Solamente aquí en la iglesia? ¿O en el local? No. Donde quiera que yo esté, yo puedo entrar en la intimidad, en lo secreto, donde quiera que yo esté, porque Él está en mí y yo estoy con Él. ¿Sí? Entonces, pues la verdad revelada en el nuevo pacto y que está presente para los hijos de Dios hoy es que Él ha cambiado totalmente las formas de adorar, de orar y de tener relación con Dios. Él ha cambiado todo a través de Jesucristo. Todas las formas de adorar. ¿Cómo era la adoración en el antiguo pacto? A través de sacrificios. Solamente en un lugar, solamente en el tabernáculo. ¿Sí? Solamente a través de un sacerdocio. Hoy eso está terminado. No se trata ya de lugares, no se trata de intermediarios. Nadie es tu intermediario delante de Dios. Ni un sacerdote, ni un apóstol, ni un profeta, ni un pastor. Nadie es mediador de ninguno de nosotros. Eso se terminó. ¿Quién es ahora el mediador? Uno solo, Cristo. ¿Y dónde está Él? En mí. ¿A quién necesitas de mediador? A nadie. A nadie. Tenemos el trono de la gracia abierto para hablar en cualquier momento con Dios. Por la fe. Soy enfático en esto. No es por tus obras, no es por tus hechos, no es por tus debilidades, no es por tus errores que Dios te va a juzgar. Ninguna condenación hay. En la fe estamos justificados para siempre, hasta que estemos plenamente con Él. Porque Él sabe que somos carne todavía hoy y que somos débiles y que vamos a tener tropiezos. Claro que Él lo sabe. Pero, ¿qué espera Él entonces? Que seamos perseverantes en la fe. Es lo que estamos oyendo ahí en Hebreos y leyendo. Que seamos perseverantes en la fe hasta que la fe consume totalmente la obra de Cristo en nosotros y alcancemos la perfección, la madurez en Cristo, por el entendimiento que tenemos de su palabra. Y mientras tanto, pues si tropezamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haces cuando te tropiezas? Levantarte, ¿sí?
Cada vez que te tropieces, levántate, dice el Señor. Levántate. Y recuerda de dónde has caído. ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es quien te justificó? ¿Quién te perdonó? Y camina, sigue adelante, persevera. Le dijo Jesús a sus discípulos allá en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, cuando les lavó los pies, hacia adelante dice él, dice, todo aquel que ya ha sido purificado por la palabra, no necesita sino lavarse los pies. Lávense los pies los unos a los otros, así como yo se los he hecho a ustedes. ¿Qué significa eso? Ya fuimos limpiados, santificados por la sangre de Jesucristo, perdonados, justificados. Pero en el camino podemos contaminarnos, podemos tropezarnos, podemos acercarnos unos a otros, como dice Santiago, dice, confiesen sus faltas unos a otros y perdónense y oren y sanen. Si hay alguno enfermo entre ustedes, hijo de Dios, ¿verdad?, llame a los ancianos, llame a hermanos de la iglesia, que venga y llore por ustedes. Y si acaso hubiere pecado, dice, los pecados les serán perdonados. Y el enfermo se levantará restaurado. Porque muchas veces la enfermedad, muchas veces, no siempre, tendrá por causa culpas, tormentos, angustias interiores, a causa de estarme juzgando y condenando yo mismo o los demás. Y Jesús me dice, yo ya pagué por ti, suelta ese morral, suelta ese costal que traes y sé libre, ¿verdad? La sanidad es una herencia para los hijos de Dios en la fe. Nos damos cuenta de lo grandioso. Hay una gran diferencia entre orar a Dios repitiendo cosas, ¿verdad?, haciendo cosas, a acercarse a Dios en la fe en todo momento, sabiendo que Él está en mí y que yo estoy en Él, ¿verdad? Sabemos que el sacrificio en Cristo es una sola vez. Un solo sacrificio fue suficiente. Él fue el sacerdote y fue la ofrenda. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ofreció a sí mismo como sacerdote y fue aceptado su sacrificio. La obra perfecta y completa de Cristo tiene su testimonio en la resurrección. Dios, el Padre, nos da testimonio a través de la Escritura y por medio de la fe y por el Espíritu de que ese sacrificio fue aceptado y que es suficiente para limpiarnos a todos nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Por la resurrección. La resurrección es el testimonio de que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo, que lo que Él hizo en la cruz para derrotar al pecado y a la muerte fue una realidad, ¿verdad? Entonces hoy estamos totalmente santificados en Él, justificados y tenemos testimonio, ¿sí? La resurrección es el testimonio. Por eso la obra completa es la cruz y también la resurrección, ¿sí? A partir de ese momento que Jesucristo resucitó, Él es espíritu vivificante. ¿Y entonces dónde está? En el corazón de aquellos que creen, ¿sí? Y en la presencia misma de Dios. Así que de esta forma quedó terminado los sacrificios, quedó terminado el tabernáculo, quedó terminado el sacerdocio, todo fue terminado. Se terminó el ministerio profético que anunciaba, porque ya fue cumplido, ya fue hecho Jesucristo. Se terminaron las ceremonias dentro y fuera del templo. Ya no hay lugares exclusivos ni tiempos especiales para buscar a Dios, porque Él no está más en los lugares, no está en el tabernáculo, no está en los templos, está en las personas, ¿sí? Todo el antiguo pacto y la ley fueron cumplidos por Jesucristo.
Y los que creemos en Él, hemos cumplido con toda la ley. Eso es lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si estoy crucificado en Él, entonces ya cumplí con toda la ley. Jesucristo, como Jesús de Nazaret, cumplió con todo lo de la ley. Fue circuncidado, fue presentado, fue finalmente llevado delante de Dios para que tuviera hay una ceremonia especial cuando llegaban a los 12 años los niños judíos, etc. Él fue cumpliendo todos y cada uno de los preceptos que la ley establecía. Y finalmente Él fue la ofrenda y fue el sacerdocio. Todo ha sido cumplido y consumado. Estando en Cristo, somos cumplidores de la ley, aún de la circuncisión. Hoy la circuncisión ya no la llevamos en la carne. ¿Qué es lo que circuncidamos? Nuestros corazones. ¿Qué significa esa circuncisión? Limpieza, purificación, haber cumplido la ley. Todo lo hemos cumplido en Jesucristo. Dice ahora Juan, capítulo 15, son palabras de Jesús. Dice en el versículo 7, si permanecen en mí, es Jesús hablando a sus discípulos, Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la condición para que Dios responda? Permanecer. ¿Cómo? Permaneciendo en la fe, una fe perseverante, una fe constante, una comunión permanente con el Padre. Y allí dice, ustedes permanecen en mí espiritualmente y mis palabras permanecen en ustedes. Esta es la revelación del nuevo pacto. Es decir, hoy que estamos en Cristo, que estamos viviendo en el Espíritu, dos cosas son importantes: la palabra y la oración. Si la oración como medio de gracia para tener una conversación con Dios, es un medio de gracia que era dispuesto para conversar, para permanecer en relación con Él. Y la palabra, algo que hemos aprendido de manera tradicional o religiosa, es que había momentos de oración y pensar en la oración como momentos de pedirle cosas a Dios y otros momentos para ser enseñados en la palabra. Hoy sabemos que no es así. Aquí nos está diciendo el Padre, ¿verdad? A través de Jesucristo. Oración y palabra. Nos acercamos, buscamos, estamos en la conciencia de que Dios está con nosotros en cualquier momento. Pero necesitamos oír su voz. Necesitamos recibir su palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la Escritura. Ahí está su palabra. Ahí está la palabra revelada. Entonces mi momento de oración incluye palabra y oración. Hago lectura de la Escritura, la medito y hablo con Dios. Porque Dios oye las palabras del Hijo. Dios oye las palabras del Hijo. Las palabras del Hijo ya están escritas, reveladas en la palabra, en la Biblia. Entonces, oramos, leemos, meditamos y oramos. Y en ese momento estamos hablando las palabras mismas del Hijo con la seguridad de que el Padre las escucha y que si las escucha, nos responde. Esta es la gran diferencia. ¿Sí? Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Sí? ¿Qué vamos a pedir? Pues no vamos a pedir un auto, no vamos a pedir trabajo, etcétera. Si estamos en el Espíritu, vamos a hablar de cosas espirituales. Vamos a hablar de lo que Dios nos está diciendo en la palabra.
no quiere decir que nuestras necesidades queden hechas a un lado, ¿no? Dice, Él las conoce. Cuando Jesús enseñó acerca de la oración, dijo, cuando ustedes se acercan al Padre, el Padre ya conoce sus necesidades antes de que le pidan. ¿Cómo no lo va a conocer si Él es omnisciente? Él lo sabe todo, nos conoce, sabe dónde están sus hijos y qué necesidades tienen. Sí, entonces, ¿para qué será la oración? Sí, yo puedo pedirle que se confirme lo que ya Él me dio. Dice Pablo, si ya nos dio a su Hijo, que fue el Cordero que nos justificó, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que necesitamos? Entonces, ¿qué necesitamos? Sí, una dependencia de Él y decir, Señor, danos el pan de este día, ¿verdad? Que nada haga falta en nuestras vidas, que la salud, que la sanidad que ya recibimos desde la obra en la cruz, porque dice que por sus llagas fuimos todos sanados, curados. Entonces, que eso sea una realidad de nuestras vidas. Pero tenemos que recordar las palabras de Jesús. Que pase de mí esta copa, dijo Él. Pero si es tu voluntad que no sea así, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, ¿verdad? Es decir, que muchas veces las necesidades, o sea, como escasez o enfermedad u otro tipo de situaciones que se nos presenten, van a tener un propósito. Y ese propósito es formarnos, que caminemos en total dependencia de Él. Es decir, que aún en las situaciones de sufrimiento, Él está con nosotros y Él está obrando su perfecta voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Qué mejor cosa que tener su buena voluntad a nuestro favor? ¿Verdad? Si tenemos su buena voluntad, pues tenemos todo. Este es el entendimiento. Solamente que ya no dependemos de nada de lo material. Podemos experimentar alguna necesidad, pero no oramos porque tenemos necesidad. Oramos porque somos hijos, porque tenemos una relación con Él, porque tenemos necesidad de conversar con Él, de oír su voz, de seguir su dirección, de tener certeza de que estamos en su voluntad. Por eso oramos. Y lo oramos en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, con la seguridad de que Él nos oye, ¿verdad? Jesús dijo cuando estaba delante de la tumba de Lázaro: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero digo estas cosas para que crean los que están alrededor. Esa declaración de Él es una afirmación que hoy podemos hacer nosotros. Padre, yo sé que tus ojos están puestos en mí, yo sé que tu espíritu mora en mí, sé que siempre me oyes y que si me oyes vas a responder mis peticiones cuando estén conforme a tu voluntad. Eso eleva nuestra fe, eleva nuestra manera de relacionarnos con Él, ¿sí? Cambia totalmente. Dijo Jesús también: el Padre que me envió siempre está conmigo, Él nunca me ha dejado, dice en el capítulo 8 de Juan también. Él permanece, Él está conmigo. ¿Tú qué puedes decir hoy? Lo mismo. ¿Sí? Yo sé que tú estás conmigo, que tú estás en mí y yo estoy en ti, porque estamos en Cristo, en su cuerpo, y está su Espíritu en nosotros. Amén. Así que el nuevo pacto en Jesucristo nos asegura que nuestra relación con Dios es una seguridad. Ha sido restablecida, es permanente y hoy gozamos de una relación con el Padre. De tal manera que hoy nos acercamos a Dios perdonados, justificados y en la posición de hijos. De hijos. Yo me acerco a tener un tiempo de conversación con mi Padre. Y el Padre me recibe porque me ve en Cristo y dice: este es mi hijo o mi hija
muy amado. En Él tengo complacencia, en Él me complazco, me agrado, porque ha sido justificado. Ten esa certeza cada vez que ores a Dios, que no te acusa, que no está vigilándote para ver qué errores cometiste, que Él ya te perdonó, que estás libre de toda culpa, que estás justo o justa delante de Él, y que si le pides, Él oye, ¿sí? Y también Él te va a hablar. Entonces, ¿sí? Tú te puedes decir, acercarte a la Escritura y decirle: háblame, Padre, necesito. Es decir, cuando tú necesitas algo de Dios, dile: háblame, que tu palabra que está revelada se muestre de manera personal a mi vida, para dirección, para sabiduría, para sanidad, para decisiones, para depender de Él. Dice, con eso termino, dice Hebreos 4:16, Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. ¿Quién está en el trono de la gracia? Cristo, sentado a la diestra del Padre. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Cada vez que nosotros buscamos al Padre, no estamos entrando a un lugar físico de relación con Dios, estamos entrando al cielo mismo. Dice la Escritura que Jesucristo traspasó los cielos, traspasó. Es decir, no solamente pasó, no subió al cielo. ¿Qué pasó? Lo traspasó, llegó hasta la otra dimensión. Cada vez que los hombres envían una nave o salen de la tierra al espacio, hoy hay muchos movimientos y muchos viajes de diferentes circunstancias al espacio, a la luna, a Marte, están alrededor de la tierra, etcétera. Siempre que salgan de este cielo que vemos, porque cuando pensamos en cielo pensamos en esta bóveda azul que vemos, ¿verdad? Bueno, no está diciendo que Jesús traspasó esta bóveda, porque cuando las naves salen de esta bóveda, siguen en el cielo, siguen en el cosmos, siguen en el tiempo físico en el que nos movemos nosotros. El tiempo y el espacio son la realidad física y material en la que vivimos. Y aunque estemos en Marte o en Júpiter o en otra galaxia, seguimos estando en el terreno físico, en el tiempo y el espacio. Es decir, el reloj sigue siendo el mismo, aunque estén en la luna, y siguen regidos bajo este tiempo. Jesús traspasó este tiempo, traspasó. Él no se movió en el cosmos, traspasó esa dimensión. Toda la dimensión física quedó atrás y entró en una dimensión sin límite, eterna, sin tiempo, sin espacio. Esa es la gran diferencia con nosotros. Nosotros estamos sujetos a límites de estos cuerpos, de lugares, por tiempo, por espacio, porque somos terrenales y somos físicos. Jesús traspasó eso y se sentó a la diestra del Padre. Cuando tú te conectas en oración con Él, estamos traspasando. ¿Te das cuenta? Te sales del terreno físico, del tiempo, para entrar en la eternidad y movernos en lo sobrenatural. Hablamos cosas espirituales con los que son espirituales, cosas terrenales con los que son terrenales. Yo estoy hablando ahorita con personas espirituales, ¿verdad? Conectados con Él y Él con nosotros. Esta es la bendición del nuevo pacto, muy diferente al antiguo pacto. Dice el versículo 7 de Hebreos, versículo 25, que este sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, Él puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él, de Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente,
incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Este es nuestro gran sumo sacerdote. Este es nuestro Salvador. Este es nuestro mediador, tuyo y mío. Yo solía escuchar personas que decían: oye, ora tú por mí porque tú estás más cerca de Dios. Pues estoy más cerca de Dios por el entendimiento, porque todos los hijos estamos en el mismo nivel de relación. Pero cuando no hay el entendimiento, creemos que unos son de primera, otros son de segunda, otros son de tercera, ¿verdad? Y que los de primera son los que tienen que orar por los de segunda. No es así. Todos estamos en Cristo, en el mismo nivel, en la misma calidad. Él es nuestro gran sumo sacerdote y el único mediador entre Dios y los hombres. Porque no hay otro nombre, dijo el apóstol Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él nos dice: hagan oración, hagan rogativas, hagan acciones de gracias. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Antes decíamos: ¿qué significa orar sin cesar? ¿Que tengo que pasar todo el día de rodillas allá en mi recámara? No, sino que como Él está en mí y yo estoy en Él, yo permanezco siempre en comunión con Él. Así es. Vamos a estar de pie. Esta es la oración en el nuevo pacto. Algo muy poderoso, ¿verdad? Y no hemos terminado. La Escritura profundiza mucho acerca de la oración. Viene hablando de la oración desde Génesis y termina Apocalipsis y sigue hablando de la oración. De manera que pasajes y citas tenemos abundantes para ir entendiendo y comprendiendo qué es realmente oración. ¿Qué es orar a Dios? No es solamente hablar con Dios, no solamente es presentarle lista de peticiones por mi condición de escasez. Es un medio de gracia que Dios nos ha dado en Jesucristo para mantenernos en comunión con Él. Este fue desde siempre el gran deseo de Dios. El gran deseo de Dios de estar en y con los hombres se rompió cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Antes de eso, Dios tenía perfecta comunión con ellos. El Padre tenía perfecta comunión. La desobediencia rompió esa comunión. Y desde entonces Dios diseñó un plan redentor. Desde entonces, Génesis 3:15. Desde entonces diseñó un plan redentor. Un plan para rescatar y reconciliar a toda la humanidad de todas las generaciones con Dios. Porque su deseo es habitar en nosotros. Así que cuando nosotros somos alcanzados por la fe en Jesucristo, se cumple el anhelo del Padre. El Padre te anhela, me anhela, porque nos ama. Y solamente en Cristo podemos entrar en ese gozo. Entonces la oración ha de ser un gozo, no una disciplina nada más, no una obligación. Los cristianos tienen que orar. No, no hay obligación. No es de que tenga que hacerlo, es de que entienda de qué se trata. Es un gozo, un placer, un disfrute cotidiano de estar en la presencia de Dios y Dios en mí. Y poder caminar con esa seguridad de que la luz habita en mí. Y que yo soy luz y sal donde quiera que me encuentre, en comunión con Él. ¿Hay gratitud en los corazones? Padre, te damos gracias por tu palabra revelada, Señor. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, Señor.
que hoy es espíritu y vive en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el sacrificio de la cruz, Señor. Gracias por el evangelio que nos hizo conocer la revelación completa de tu obra de salvación, Señor. Y que hoy sabemos, Padre, que efectivamente en Cristo estamos crucificados y que ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu, Señor. Y que lo que ahora aún vivimos en la carne porque estamos en este mundo, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por perdonarnos, por tu amor tan grande que es incomprensible para nuestras mentes humanas, Señor. Solamente desde el Espíritu podemos llegar a entender la obra maravillosa de tu amor, Señor. La obra poderosa de redención y de reconciliación que Jesucristo ha hecho, Señor. Solo por la fe podemos llegar a comprender que tu Espíritu mora en nosotros porque hemos sido perdonados, justificados, que no debemos nada delante de ti, Señor, que nuestra cuenta fue totalmente pagada por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por permanecer en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a elevarnos, Señor, de las limitaciones físicas y terrenales y permanecer en la comunión contigo, Señor. Que nuestro nivel de conciencia aumente, Señor, porque queremos disfrutar grandemente de tu presencia en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Gracias por la vida de cada uno, de cada una, Señor, los que hoy estamos aquí. Y gracias por todos aquellos a los que tú estás trayendo esta palabra fresca y estás renovando y abriendo el entendimiento, Señor. Padre, anhelamos vivir tiempos mejores, Señor. Mejores en el Espíritu, Señor. Porque sabemos que desde el Espíritu, toda circunstancia terrenal, caminaremos sobre ella, Señor. Sabiendo que estás haciendo tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y que el mundo, las circunstancias, no están fuera de tu control, Señor. Que tú tienes el control perfecto de los tiempos, Señor. Porque tú nunca llegas tarde, Señor. Nunca llegas tarde. Nunca has llegado tarde. Y siempre serás oportuno en socorrernos, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tú no eres un Dios de prisas. Tú no tienes prisa, Señor. Libéranos de toda ansiedad y de toda prisa a nosotros, Señor. Quítanos toda angustia, Señor, por los tiempos que vivimos y que confiemos plenamente en ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu para que el fruto de la paciencia, de la paz, de la seguridad y confianza en ti, Señor, nos fortalezcan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.